Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que cada día está mejor porque ustedes lo hacen posible, ustedes se suscriben y todavía pueden seguir haciéndolo. Recuerden que aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse y ese es el pago y el apoyo que le dan ustedes a este podcast. Muchísimas gracias a los que están suscritos. Bienvenidos a los nuevos y si no estás suscrito y te acabas de dar cuenta, hazlo y así nos hacen muy muy felices. Pero si eres de las personas que prefieres consumirnos en audio, tenemos 11 plataformas y sobre todo Spotify para que vayas y escuches estas maravillosas historias de grandes invitados. Hoy no es la excepción, así que gracias. También puedes calificar el podcast en Spotify, ponle 5 estrellas si te gusta y nos haces también muy felices de esa forma. Y sobre todo darle las gracias a los que hacen posible este contenido. Porque siempre necesitamos un buen equipo y ese es Eduardo Sedán Contenidos Digitales, el mejor estudio sin temor a equivocarme de Barranquilla, el mundo, el universo y los multiversos. Si tú quieres hacer una producción de calidad porque quieres un proyecto tanto empresarial o eres influencer o quieres ser gamer o mejor dicho, quieres producir contenidos para redes sociales o para lo que quieras a nivel audiovisual y fotográfico, contáctalos. Aquí les dejo la información para que vayan de mi parte y les dé un descuento muy especial. Gente, gracias también a la gente que se une. Se me ha olvidado, disculpen, soy un desastre, pero tengo grandes invitados. A la gente que se une, ya activamos el perfil de unirse miembros del canal. Si quieres tener contenidos extras del detrás de cámara, de cómo se hace la esquina, de cómo están los invitados, un saludito de este o de aquel, pues con una módica suma mensual nos apoyas y así seguimos creciendo y haciendo real este proyecto. Mil gracias nuevamente. Bueno, como les comenté, hoy no es la excepción, seguimos subiendo el nivel con grandes invitados, grandes historias y hoy no es la excepción, como les decía. Hoy tengo un invitado muy especial, un gran músico, artista, una persona que para mí yo lo podría definir como que alguien que sabe reinventarse, hacer aquí, hacer allá y quiero que recibamos con un fuerte aplauso al gran Albert Pérez. Muchas gracias. El conocido Kraken. Sí, de Kraken. ¿Cómo estás, mi hermano? Excelente. Gracias. Gracias por venir, por sentarte aquí. No, gracias a ti por la invitación. He seguido muy de cerca lo que haces por la música del Caribe, por los artistas barranquilleros y fantástico. Gracias. Para mí es muy bonito estar acá. Gracias a ti. De verdad, como te decía en el intro, me pareces una persona que la curiosidad de poder reinventarte, de poder, ok, esto lo cojo y lo experimento aquí, lo toco acá musicalmente, en producción, es algo que no todo el mundo se arriesga a eso. Bueno, primero, ¿lo crees así? ¿Crees que eres un arriesgado, que te gusta arriesgarte o cómo te consideras? Absolutamente, absolutamente. Siempre estoy tratando de, digamos, en el buen sentido de distorsionar lo que ya está. Ok. Me encanta explorar, me encanta y como músico, artista, percusionista se me hace más fácil, porque que para mí el mundo y todo lo que nos rodea es percusión. Sí. Entonces se me hace muy fácil explorar con sonidos de hojas, madera, cualquier cosa, incluso debajo del agua. He hecho locuras así. Y bueno, ha sido fantástico. Yo he visto lo que haces y digamos que la naturaleza en sí, la vida en sí, son sonidos, lo que acabas de decir. Y que alguien haga un sonido como este y le saque música para mí es increíble. O sea, yo no soy nada músico, soy un músico frustrado, pero me parece genial porque son esas cosas que pasamos por alto día a día y que tú lo puedes transformar en sonidos. Eso va a mi pregunta de ¿cuándo es el primer contacto tuyo con la música que recuerdes? Claro, en los pupitres de mi colegio. Ese fue el primer contacto. El más honesto, el más real. Porque se me hacía también fácil, lo tenía todo el tiempo frente a mí. Sin embargo, así pasó por muchos años. Después empecé a incursionar en el mundo de los calderos, de las ollas, los tenedores, todo eso. Y así se mantuvo hasta los 19 años que tuve mi primer instrumento, que fue un timbal. Ya había tenido otros antes. Había tenido un piano que me compraba mi papá, tomé un curso de guitarra cuando tenía unos 15 años, pero era algo como por algo extracurricular, como para ocupar mi tiempo, pero lo que sí me gustaba mucho eran los deportes. Todo el tiempo estaba en los deportes. Se me hacía fácil la música, de alguna manera, era algo intuitivo. Y precisamente así se expresan los talentos, de una manera natural y espontánea. Tanto que le hacen pensar a uno que no es especial, porque se hace tan fácil la forma en cómo se da. Cuando yo
toqué mi primer instrumento. Mi abuela me compró en ese tiempo los timbales, bongo y campanas. Y mi primer contacto con una tarima fue en una fiesta de las flores en lo que era el Tanganazo en la 72. Mi primer concierto. Al yo enfrentarme a eso, fue como, o sea, no fue como de pronto lo esperado, primero tocar en una fiestecita, luego en otro lado y luego llegar a un concierto de esa magnitud. Pero al haber sido así, prácticamente me volví invulnerable al miedo escénico. Claro. Siempre he tocado y me siento tranquilo porque me siento a gusto, lo que hago me sale muy natural. Mira, yo me identifico un poco contigo. La gente quizás no sabe esto y lo voy a confesar, creo que es la primera vez. Yo siempre fui un loquito por la música. Me gustó. Desde muy pequeño empecé clases de técnica vocal y flauta. No me gustó. Me trataron de poner en guitarra, tampoco. Lo mío era la percusión, la batería. Y hasta los 12, 14 años creo que fue, di clases de batería y estuve en la batería. Y me parece un mundo totalmente complejo. No sé si tú también te definiste por la percusión desde muy joven o hubo otros instrumentos que te coquetearon en un principio. Sí, bueno, como te digo, hice el curso de guitarra. Me acuerdo que mi papá ya me veía muy inquieto y me dijo, bueno, me llevó a Michi en ese tiempo. Estaba yo 14 años por ahí. Yo, ¿quieres una batería o quieres la guitarra eléctrica? Yo como que la batería me gustaba más por el hecho de que ya sentía que era un baterista porque lo que tocaba en el pupitre siempre nos ponía a bailar a todo el mundo allá en el colegio, ¿no? Pero finalmente me decidí por la guitarra, hice un curso donde me enseñaron el círculo armónico de do mayor. Tuve ese contacto ahí, pero la percusión de alguna manera ha sido con lo que me he identificado, precisamente porque me identifico como una persona muy sensible a la naturaleza. Y al ver que todo el mundo alrededor mío suena, me hace que la percusión sea más atractiva para mí. Ok. Cuando digamos, tienes tu primer instrumento, cuando tienes esto, ¿definiste en ese momento que querías dedicar tu vida a la música o hubo otras pasiones que te comenzaron a decir como que, no sé, la ingeniería o carreras tradicionales o te enfocaste en música y no hay más? Cuando empecé a tocar fue curioso porque lo hacía totalmente de corazón. Sentía que lo que hacía era fascinante, que me dieran la oportunidad de tocar en una banda, en un grupo. Para mí eso era el pago. Pero bueno, esta persona tampoco dejaba que fuera totalmente gratis. Me recuerdo que en ese tiempo me pagaban 5.000 pesos, que era prácticamente para el taxi de ida, porque el resto lo ponía yo todo. Y estoy hablando que cuando yo tenía 19 años, hace tengo 37, hace unos 18 años. 5.000 pesos, pero bueno, lo máximo que me pagó esta persona fueron como 20.000, 30.000 pesos, no me acuerdo. Él intuía que yo estaba fascinado porque me dio la oportunidad de tocar y no me retribuía económicamente. Yo en ese momento lo veía como bien. Pero luego cuando empecé a tocar y me empezaron a llamar, me empezaron a buscar y ya empecé a darle más valor a lo que hacía en el sentido en que podía ganar dinero con eso. Entonces, como en ese tiempo yo estaba estudiando, yo empecé a estudiar Derecho, luego empecé a estudiar Psicología. Mi trabajo, por decirlo así, los fines de semana era con la música. Tocaba en varios lugares aquí, en otras ciudades. Y ya empecé como a darle más importancia, más relevancia al hecho de ser músico artista y de incluso poder ganarme la vida con eso. Pero en ese tiempo yo no estaba tan pendiente en hacerlo 100% con la música. De hecho, cuando estudié Psicología, mis profesores me dieron la brillante y hermosa oportunidad de poder incursionar en el mundo terapéutico de la psicología clínica a través de la música. Yo implementé programas de musicoterapia, en importantes clínicas y establecimientos de salud mental en la ciudad, y eso me hizo unir mis dos pasiones, y a partir de ahí se escribió una historia muy fascinante en mi vida. Cuando mucha gente te ve como Albert, el músico de toda la vida, porque tú mismo lo acabas de describir que desde muy pequeño empezaste a experimentar esto con diferentes elementos y tú dices que la psicología es también, esa es otra parte de tu vida. No es muy complicado, y lo digo no tanto por mí que digamos que entiendo esto, pero de personas que ven en ti un referente de es que si yo soy abogado no voy a poder ser músico, o es que si yo soy, qué sé yo, doctor, no. ¿Cómo has hecho tú para equilibrar esas cargas y lo que tú dijiste de tener una sinergia entre las dos carreras?
Claro. Cuando yo empecé a estudiar Derecho también tenía la inquietud por ser músico, pero me di cuenta que ese mundo sí era difícil que se pudieran conciliar. El Derecho tiene una forma mecanicista de aproximarse a él, de memoria, ¿cierto? Y no sé, era un mundo con el que no cuadré muy bien. Después, obviamente, ya dejé la carrera. Cuando entro en psicología me doy cuenta que es mucho más humana, que me permite con mi arte también sanar a otras personas, y ahí es donde hace clic. Entonces, la carga, obviamente, académica era fuerte. Lo mismo también me empezaron a llamar cada vez en más y en más grupos. Comencé a viajar, comencé a ausentarme. El último nivel de inglés allá en la universidad lo perdí como 3 veces por inasistencia. Los profesores me entendían porque también eran psicólogos y me veían todo el tiempo con el taqui-taqui, como le decían ellos en la mesa. Yo les mostraba mis videos, me apoyaban. Y creo que al haber sido un poco laxos con lo que de pronto no pudiera yo cumplirles completamente con respecto al horario o las entregas, ellos me tenían una condescendencia porque sabían que yo era un artista y que estaba intentando las cosas. Entonces, pero a partir de ahí y actualmente las cosas que sigo haciendo por aparte, además de la música, siento que lo que le permite a uno hacer eso y más es querer hacerlo. Cuando tú haces las cosas porque quieres hacerlas, porque te gustan, no hay nada que te lo impida. Incluso hay una historia fascinante de Thomas Edison, que él cuando estaba a punto de concretar un invento nuevo, duraba hasta 4 o 5 días sin dormir. El cuerpo se llena como de un ímpetu, de una fuerza que normalmente no tiene, pero eso solo te lo da algo que en verdad te motiva y te gusta. Cuando es así, yo tengo mis 3 hijos, pero aún así ellos prácticamente más bien me inspiran, porque lo que hago para ganarme la vida es algo que amo. Hago música, tengo pacientes por un lado también aparte, y eso me lleva a seguir comprometido con mi carrera, con mi pasión, porque me gusta, claro, porque quiero hacerlo. Sí, vamos a tocar el tema de tu familia un poquito más adelante, que de verdad también es admirable porque, no sé, aquí yo aprendo a pensar, complementar tantas pasiones y hacerlas bien cuando tienes una familia, es saber distribuir el tiempo, creo yo. Aquí yo estoy diciendo al aire lo que creo porque no tengo hijos todavía. Tu familia, tu núcleo a nivel de los primeros años, cuando ves que ven, o más bien analizan y se dan cuenta que tú quieres seguir el camino musical a la misma vez de tu carrera, ¿no fueron un poco reacios al principio de dudar o siempre estuvieron ahí para apoyarte en cualquier decisión que tomaras a nivel artístico? Ok, mira, mi tatarabuelo fue médico, mi bisabuelo fue abogado, mi papá médico. Él no quería ser médico, él quería ser músico. Mi abuela le dijo, tienes 2 opciones, o eres abogado o eres médico. Y punto. Él decidió ser médico y dejó ese sueño. Luego, obviamente, al yo conocer esa historia, entendí cuando en su momento él quiso proyectar eso en mí también. Yo no lo permití, primero porque conocía el trasfondo de la historia, donde venía. Y segundo, porque yo soy un convencido de que los talentos le insinúan a uno porque uno está aquí. No puedo tener un talento para la música y no hacer música. ¿Por qué no? Es como si el árbol que da fresa, que da papaya, intenta dar limón porque se le metió esa idea en la cabeza, porque cree que dar limones es lo que le va a dar una rentabilidad o va a tener un mejor futuro. No, el árbol lo hace por intuición natural, por una predisposición natural a dar ese tipo de frutos. Entonces, nosotros también tenemos diferentes frutos para dar aquí en este mundo. Algunos lo hacen con la matemática, otros lo hacen con el dibujo. Por ejemplo, yo no sé dibujar ni una carita feliz, soy muy malo para el dibujo, pero la música es algo que me fluye naturalmente. Entonces, en ese momento, yo no tenía por qué cometer ese mismo error y más bien le hice caso a mi arte, a lo que me gritaba mi arte. Mi madre siempre me apoyó. De hecho, mi madre se gana la vida afuera en los casinos en Las Vegas bailando. Ha sido un gran ejemplo para mí. Y pienso que al final, si la música uno no la decide hacer, la música termina yendo hacia uno. Siempre todo se va a insinuar para terminar haciendo música y yo he sido obediente ante eso. Claro. Sí, seguiste tus instintos y tu intuición al final. Tal cual. Porque para los que son artistas, y yo me incluyo de pronto atrevidamente, ya hago cine, que es el último arte así como que entró, es utópico
Yo también tuve esa conversación con mi madre cuando decido ser director de cine, donde ella me dice, yo te voy a apoyar, pero piensa bien si esto, porque esto define tu vida. Y vivir del arte es utópico hasta cierto punto, de decir, hey, voy a vivir de esto que no es convencional, como las carreras, que también tienen mucho respeto, las que son convencionales. Pero digamos que en una sociedad como, y mucho más en Barranquilla o en Colombia, a veces ver eso de, bueno, quiero ser artista, suena como un sueño casi irrealizable. ¿Tú en algún momento, cuando la música ya está en ti, que tú dices que no podías atajarla y que tenía que ser parte y tú manifestarte, algún momento tuviste esa duda de seguir ese camino, de decir no más porque la amo, pero no es tan fácil, y más cuando hay días malos de que no sale ni un toque, no hay ni un peso y hay que cubrir necesidades? ¿Te pasó en algún momento? Me atrevo a decir desde mi opinión que no es para nada utópico, es osado más bien. Utópico no, porque no estaría yo viviendo esto y Claro. muchos otros. Entonces, yo primero partí de eso, ¿no? Yo sí, vamos a bacano la música y todo, pero espérate. Yo necesito tener ingresos, necesito trabajar y todo eso. Y lo hice en clínicas muy importantes de aquí, de la ciudad. Y amigo, te cuento que al momento de pasar la cuenta de cobro, me descontaban EPS, prestaciones de no sé qué. Sabes que todo era prestación de servicio. Y entonces el mes que no trabajaba no tenía cómo pagar un arriendo, era una cosa bien loca. La pensión que tenía que pagar. El sueldo terminaba siendo una cosa insignificante en comparación con los gastos que uno tenía. Cuando yo decido hacer música e involucrar a Lina, que también, mira, la vida es un acto de fe. Uno por sí mismo uno no va a poder jamás con la vida. Uno reconoce cómo Dios se manifiesta en la vida y aparecen personas y circunstancias que lo llevan a uno a tomar con determinación el camino que uno ha escogido. Y si no fuera por esas cosas que yo viví, por esas personas que en su momento llegaron a mí y por las circunstancias que viví, yo no estaría haciendo música. Entonces todo esto me llevó y me inspiró de alguna manera también a involucrar a Lina. Ella ya lo hace porque ella canta desde los 4 años, cantaba en su iglesia allá en Aguachica, cantaba en el coro de la iglesia, y ella siempre tuvo esa posición de corista, no quería estar al frente. Cuando ella la escucha a alguien muy especial, allá cuando estábamos en Puerto Colombia, dice que tu esposa es tremenda, tu novia en ese momento, es tremenda cantante, qué voz, y no era cualquier persona la que lo dijo. Y cuando yo le digo a Lini, bueno Lini, vamos a hacer algo con esto, mira, me están diciendo que para tocar en un restaurante aquí en la ciudad, vamos a intentarlo. Y esa decisión fue lo mejor, porque éramos un trío, todavía somos un trío, a veces tenemos un formato más grande, pero en esencia somos un trío. Y lo que yo gano en una noche tocando es lo que me hacía en un mes en la clínica. Entonces, eso de que ese paradigma de que el profesional vive mejor que el artista, ¿hasta qué punto es? Claro. Entonces, cuando uno hace música en familia o en pareja, como era mi caso, como ha sido mi caso, el dinero se ve mucho más también. Además de eso, también tú puedes vivir de la música de muchas maneras. Tú que haces cine te das cuenta que musicalizar una película también da unos buenos ingresos. Hacer música para empresas, como Lina y yo hacemos, que vamos a una empresa, lo hemos hecho con Ipanema, con Ponimalta, con consultorios odontológicos, con compañías en Estados Unidos también, que nos metemos a la empresa, la exploramos un poco, sacamos un micrófono y hacemos un video de 1 minuto con los sonidos de la empresa. Entonces, también la creatividad te lleva a hacer cosas interesantes y eso siempre es retribuido. En pandemia, por ejemplo, yo me quedé sin opciones porque no había tarimas, no había escenarios. Pero entonces, como te digo, la vida es un acto de fe y Dios siempre se manifiesta de alguna manera. Alfredo Tapia, 322, que es alguien a quien aprecio mucho, me buscó para hacer unos videos creativos y porque la pandemia a ellos les benefició, porque se había acabado InDriver y Uber y nada más estaba ese servicio. Entonces me contrató para hacer videos y para hacer su música y yo hice eso. ¿Qué pasa? Que si yo me hubiese limitado a tocar solamente los bongos o los timbales como empecé, mi campo de acción fuera muy reducido y por ende el de ingresos también. Pero yo me volví muy necio en todo esto, no solo porque lo que hice, sino porque, como te digo, personas y circunstancias me llevaron, gracias a Dios, a eso. Exploré el mundo de la producción musical, del audiovisual, de la composición incluso, y al expandirse ese campo de acción se expande también la oportunidad de ingreso. Entonces, si uno en el arte se atreve a ir más allá, más hoy en día hay herramientas como Google o como YouTube,
en la que no aprender o no es excusa. La única excusa sería que no tengas tiempo para eso, pero uno tiene tiempo para todo. Y si lo distribuyes bien, tú te puedes volver un superhumano, en el sentido de que puedes tener mucho conocimiento que te puede ayudar a expandir tu arte y a amplificar tus talentos. Claro. Sí, total. Ahí coincido contigo. Y más, yo creo que yo me identifico mucho con algunos artistas y creo que contigo también, en que en este proyecto que tengo yo siempre tengo una filosofía un poco rock punk de hazlo tú mismo, o sea, do it yourself. Do it yourself. O sea, porque hay otras formas, pero yo soy de los convencidos y quizás también, eso sí, ahí sí lo uso utópicamente, de los convencidos de que eventualmente un trabajo de un proyecto te va a hacer, no sé, tener una experticia en eso que haces y vas a ver los frutos en algún momento. Y lo digo, tú lo haces y mira que tú fuiste transformando tu arte y hoy en día no solamente eres percusionista, sino que también produces y también te metiste en la parte de video. Hablaba con tu esposa, con Linica, perdón, de eso, de cómo se conocieron primero, y me contaba que en el Parque Venezuela ustedes tocaban, ahí se conocieron y coincidir en esos puntos súper importantes como lo es la música y el arte es bacano, y que ustedes son de, hey, vamos para adelante y vamos a conseguir gente que nos rodearse bien y gente que se involucre con este proyecto, y lo que tú decías de que son 3 y a veces son más, pero es por eso, porque vas conectando como feelings, como sentimientos en un mismo proyecto, y eso hace que, vuelvo y retomo lo que decía al principio de hazlo tú mismo. Y mira que les ha funcionado y mira cómo se han reinventado y cómo buscan una opción por acá y otra opción por acá, por allá. Claro. Entonces es importante eso, y esto lo digo a más que todo es como para la gente que nos escucha y que de pronto en un momento se frustra porque no, es que no tengo Coca-Cola, no me está patrocinando, o X o Y marca tampoco está aquí y no voy a poder hacerlo sin ellos. Sí se puede, o sea, creo que sí se puede. Por supuesto, y para mí el lema de este año 2022 es haz que las cosas pasen. Ya yo no estoy esperando como otros años, que vamos a esperar que nos llegue una llamada de una disquera, un producto. No, yo voy a hacer que las cosas pasen. Y precisamente este año también le hemos dado mucha fuerza a nuestro emprendimiento familiar, que es nuestro sello disquero, y queremos hacer cosas bien importantes. Sí. Hablaste de Linica y bueno, tenemos 2 episodios con ella, súper chévere, los 2 la pasé genial porque tiene un carisma y una gracia, y una gracia y sobre todo un talento enorme. Cuando ya estás con ella, cuando ya empiezas a no solo a formar familia, sino a formar esa complicidad musical, tú te conviertes como en ese mastermind de, ok, vamos a usar su gran talento, pero necesitamos a alguien, y ella muchas veces lo manifestó, que si Albert no hubiera estado quizás detrás mío en muchas cosas, de pronto no hubiera orientado el proyecto Linica como lo hizo. ¿Cómo empezó eso y cómo empezaste a darte cuenta de que ese proyecto juntos se iba a encaminar por lo que se encaminó a nivel de música y a nivel de eso? Claro, es una historia súper interesante, es muy bonita. En ese tiempo yo me ganaba casi 4 millones de pesos trabajando en el SENA como psicólogo virtual. Vivía en Puerto Colombia y trabajaba desde una hamaca con el computador, 2 horas al día. La puerta era así, enorme. Llegó una persona de Madrid, un chico colombiano porque vivía allá, a hacer un proyecto, se llama el proyecto Demos. Se trataba de hacer 12 canciones con 12 chicos, muchachos o chicas, lo que sea, que nunca hubiesen hecho música en su vida. Llegaron a mí, que era en ese entonces el músico del pueblo, eso fue hace como unos 10 años, 9 años, y me pidieron la colaboración para buscar a estas personas, para reclutar a estas personas. En ese ejercicio, bueno, Lina compone su primera canción, que es Amor du Mar, que coincidencialmente se volvió luego una canción para nuestra hija. Ella en ese momento decía que sentía el impulso de cantarle a una mujer, una niña, a una expresión femenina, y mira, fue muy bonito. Entonces, otros amigos también, todos los invité a la casa. Pero yo nunca he cantado. Yo, no importa, ven, vamos. Y como aproveché mis habilidades como psicólogo para hacer que sacaran su talento, que no tuvieran pena y ese tipo de cosas. Bueno, en fin, se completan las 12 producciones. El chico se vuelve para Madrid. Cuando hasta allá me llama. Me dice, ¿sabes qué? De las 12 producciones que hicimos, 9 se perdieron y 3 quedaron porque el computador se destruyó. No sabemos qué pasó. Se perdió el material. Necesito un favor, necesito que me salves, porque este viaje me lo patrocinó
el gobierno de allá es español y necesita responder por eso. Yo te voy a mandar 400 euros para que compres micrófono, tarjeta de sonido y cosas así. Si no puedes hacerlo tú, dime que otro lo pueda hacer. Pero necesito que por favor me ayudes a salvar este proyecto. ¿Te atreves? En ese momento yo tenía en esta mano el contrato para renovar, para seguir trabajando en el SENA. Y aquí tenía esta locura que este chico me estaba proponiendo. La puerta angostica y la puerta gigante del status quo, de estar sabroso allá en Puerto, trabajando de esa manera y ganándome ese sueldo. Y yo, ¿sabes qué? Voy por la puerta chiquita. Porque esta cosa que a él le pasó no le pasó por azar o por coincidencia. Hay algo aquí que me está mostrando algo. Voy a decidirme por eso. Me decidí por eso, compré los equipos. Empezó una etapa en mi vida hermosa. Obviamente los ingresos no eran los mismos, se sintió el bajón. Lina y yo hicimos un negocio allá en la terraza de la casa que se llamaba Beach and Love. ¿Sabes? Cuando las situaciones se vuelven difíciles, la creatividad aflora y se te ocurren unas ideas brillantes. Entonces, esta idea fue chévere, pero digamos que teníamos la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Ni no porque lo haya hecho Lina, en verdad es así. Pero no teníamos muy bien claro cómo era el manejo económico, entonces la vendíamos casi a lo que nos salía, no ganamos mucho. Para compensar, vendíamos dulces americanos en la puerta de los colegios de Puerto Colombia. Nos hacíamos con los dulces como unos 50,000 pesos diarios. Eso fue increíble. Digamos, tener ese contacto con la realidad, con haber decidido esto, pero tener la posibilidad de expandir nuestra creatividad y nuestras capacidades para ganarnos la vida fue algo que me hizo valorar aún más la forma en cómo uno impacta en los demás, ¿cierto? Porque esos niños también salían muy contentos. Yo les decía que si pedían el dulce en inglés, decían una frase corta en inglés, se lo ganaban, se lo llevaban. Entonces, bueno, cosas que ocurren cuando digamos, necesitas ganar dinero, necesitas tener ingresos, y la creatividad es tu mejor aliado en ese momento. Entonces, a partir de esa oportunidad que esta persona por sincronía me da, yo me dedico a la producción musical. Y comencé luego a hacer jingles para políticos, a componer canciones para mi propio gusto. Luego Lina llega, cuando ya me ve en el estudio así todo bien chévere, me dice: Albert, imagínate, tuve un sueño bien extraño, era una canción. La canción dice algo así como: batale, güey, a hueco para la sella, no. Ok, y me la canta, yo cojo el piano enseguida, porque ya se imaginó, soñó la melodía, soñó todo. Yo me pongo el piano y dice: yo, ok, voy a ordenarla desde mi estética intuitiva. En ese momento apenas estaba insinuándose lo que eran mis habilidades como productor. Diseño la canción y digo, bueno, vámonos con algo que es muy de nosotros. El folclore también es de nosotros, pero a mí una música que me influyó mucho fue la del Joe Arroyo y la de Michael Jackson, desde niño. Esos fueron mis dos referentes más grandes. En ese momento fue el Joe el que preponderó en esa producción. La grabamos, la maqueta sonaba increíble y dijimos: no puedo creer que hayamos hecho esto. O sea, hicimos nuestra música, qué chévere. Nuestra primera canción, porque Amor du Mar vino después, pero la primera producción como tal fue esa. Y luego me acuerdo, bueno, listo, vamos a hacer también el video. Me encerré en el cuarto, en el estudio, salí a las 4 de la mañana con 8 hojas de un storyboard, un guión literario de todo lo que iba a ser el video. Y dijimos, bueno, vamos para Palenque, vamos a grabar. Cuando llegamos donde nuestros amigos, también colegas, artistas, a manifestarles nuestro entusiasmo por lo que íbamos a hacer, todo lo que encontramos fue un rechazo. Pero ¿cómo se atreven ustedes a hacer esto? ¿Pero cómo se les ocurre? Si ustedes no hacen esto, tú no produces, tú no haces video, ¿qué haces? ¿Cómo se van a exponer ante el mundo de esa manera? Pero queremos intentarlo. Y tomo esta experiencia como un mensaje también para las personas que sientan que de verdad pueden hacer las cosas. Háganlas, no la piensen. Ahora, tampoco sean ingenuos de mandarse así como así. A mí me tocó consumir la cantidad infinita de tutoriales en YouTube de cómo se editaba un video, de cómo se producía una canción, cómo se mezclaba. Hasta ahora lo sigo haciendo, soy un estudiante eterno porque me encanta aprender. Y todo esto, cuando vemos materializado nuestra primera canción, Batalehue, fue increíble y nos dio toda la confianza, y es la hora y nosotros hacemos nuestra música. Y ahora tratamos de hacer que otra persona que no tenga los recursos o que no tenga la capacidad para hacerlo, lo llevamos a que lo hagan. No, si nos permiten hacerlo por ellos, lo hacemos, pero en realidad lo que siempre hacemos es empoderar a las personas, que ellos aprendan a hacer su música, que ellos aprendan a hacer sus videos, y es como una manera también bonita de retribuir lo que la vida y estas personas y estas circunstancias hicieron de nosotros. Sí, ese proyecto que ustedes dos tienen siempre lo he admirado
porque siempre buscan la forma, y quizá eso va mucho en lo que decías de que cuando uno necesita algo, busca la forma y los medios y la cosa, y quizás ustedes sacaron una canción, pero dicen, no, es que queremos investigar un nuevo ritmo y tal, o cuando se fueron para Estados Unidos, ustedes vivieron en Estados Unidos, Claro. entonces como que bueno, aquí, no sé, queremos hacer música, pero no somos de acá, bueno, no importa, vamos a hacerlo a nuestra forma, y aquí tenemos esto y una cámara y lo otro. Lo decía Norelia McDaniels, una artista que pasó por aquí, que decía que a ella le gusta siempre estar incómoda porque la incomodidad puede crear. Absolutamente. ¿Tú crees eso, cierto? Y lo he vivido en carne propia, amigo, también. Precisamente a Juanes, que creo que Lina te contó esa historia, Sí, sí. pero la parte que yo quiero tocar es cuando él nos dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Ganarse el público en Colombia con su música o el mundo? Yo, bueno, vamos por el mundo. O entonces métanle un poquito más de otros sonidos. Intenten una sonoridad más foránea, metan música electrónica, lo que sea. Y luego ahí nos fuimos a las calles de Las Vegas inicialmente a tocar ahí. Y cuando nos enfrentamos a ese mundo y empezamos a empaparnos de esas sonoridades de allá, de la música electrónica, del hip hop, de toda esta música, lo que hicimos fue fusionar. Nosotros luego de esto llamamos la atención de unos productores en Los Ángeles y nos llevaron allá a hacer unas producciones, y lo que yo hacía por ejemplo, en esa ocasión hice trap con tambores, con tambores de aquí. Entonces, cuando las situaciones se vuelven incómodas, por supuesto que sale en todo tu mayor potencial. Eso lo viví en Nueva York. La gente cree que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, y eso es falso. Nueva York, cuando ya llega enero, febrero, marzo, que son esos fríos bien intensos, es una ciudad bien huesera. Sí. Tú ves la misma gente, todo el mundo está con el frío, que no le quieren parar a nadie. Yo en ese momento me estaba ganando la vida tocando en las calles del metro, y ya yo tenía que hacer dinero para devolverme, para comprar los tiquetes de vuelta, para comprar las cosas que necesitaba mi hijo Adam en ese momento. Y en esa circunstancia tan difícil, la policía nos estaba quitando, el frío era intenso, la gente nada más quería llegar a su trabajo o a su casa y punto. Se había acabado esa época decembrina de que todos los turistas estaban dándole a uno mucho dinero, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Y en ese desespero se activa la creatividad y comencé a tocar el piso, el techo, las paredes. Pasaban personas con bastones, me le iba hasta donde ellos, tocaba el bastón, y eso hizo que los tips que me daban se multiplicaron, pero fue gracias a ese momento difícil. Yo creo que ustedes a nivel de redes sociales, que también vamos a tocar ese tema que es muy importante, digamos que uno de los tantos momentos virales que tuvieron fue porque eran unos colombianos viviendo en Nueva York y que dejaron eso, porque muchas veces aquí uno en Barranquilla, y lo digo con mucho respeto porque me ha pasado, vive de eso del que dirán. De, no, es que yo no voy a hacer eso porque ¿qué va a decir la gente de mí? Y ustedes como que, hey, o sea, a mí no me importa que la gente, yo voy a hacer música, que es lo que amo primero, y ahora mismo necesito devolver a mi país, y esa gente que me va a decir que eso no se hace, no me va a dar la plata. Voy a buscar el recurso. Cuéntame cómo tomaron esa decisión de hacerlo en una ciudad tan icónica como Nueva York, y que hoy en día suena, mirando en retrospectiva, como que fue como algo súper diferente. ¿Cómo fue eso? Primero, nosotros siempre, bueno, y mi familia y todo el mundo, hemos sido siempre gente muy sencilla, la verdad. No es que queramos ser así, que somos así, y punto. Estas experiencias, tú te das cuenta y te disuelven el ego. Así como había gente que nos aplaudía, había gente que nos miraba mal, que nos miraban con miradas de vergüenza también. Y uno lo que hacía era reírse y seguir. Era lindo, era natural, amigo, era natural. Y bueno, ahí hay algo que aquí no hay con respecto al arte callejero, que allá existe la cultura del tip. Por eso es muy raro que un gringo venga aquí a comer y no deje una propina al mesero física, no que en la cuenta, no la deje así en un billete. Es como algo que ellos en su cultura lo han introyectado, hace parte de ellos. Aquí eso no se ve, lamentablemente. Yo siempre que veo un músico aquí, lo he visto últimamente, me parece increíble que eso exista o que esté empezando a manifestarse aquí. Siempre lo apoyo, claro que sí, pero es muy difícil. O sea, y si antes te darán moneda o el vuelto que le quedó, no. Allá te daban porque veían lo que hacías, que conectaba con ellos. De alguna manera, en Las Vegas, tanto en Las Vegas como en Nueva York, yo recibí en 2 ocasiones una propina de $100 en cada ciudad.
Y era precisamente en Las Vegas porque esta persona estaba con su pareja en ese momento y quería irse, no sé, caminar en Las Vegas es muy divertido. Pero entonces ya como que se parcharon ahí conmigo y empezaron a bailar con la música que yo hacía y como que me agradecieron dándome eso. Y en Nueva York lo que ocurría era que las personas que se detenían en medio de todo ese rush, de todo ese estrés, todo ese afán, que se atrevían a detenerse para ver el acto, era porque lo necesitaban. Allá no era tanto el turista, sino el que salía a las 5 de la tarde de los trabajos y venía con cargas, venía estresado. En muchas ocasiones yo pude percibir cómo, gracias a Dios, pudimos alivianar esa carga de estrés que se veía esa persona que tenía, porque llegaba con una expresión corporal muy evidente de tensión y veía cómo dejaban la valija en el piso y luego con la pinta que tenían y todo, porque son muy glam en cómo visten la mayoría, se tiraban en el piso y cuando eso lo hacían, ahí me llenaba, a mí y a Lina nos llenaba de una energía sobrenatural. Acelerábamos más el ritmo, nos pasábamos para el octavo africano y eso comenzaba a generar una sinergia entre esa persona y nosotros única, cosa que no se sienten comúnmente. Y al estar en un escenario tan visceral como la calle, tan real, se siente aún más. Y la persona decía, gracias por esto, gracias. A mí no me importaba si me diera dinero. Ya había habido un momento ahí único en la vida de ella y en la vida de nosotros también. Y sentimos que el arte callejero es bendito porque el arte callejero transforma. Es un arte muy orgánico, muy real. Haberlo vivido, primero, disuelve el ego. Inicialmente es lo primero. Y segundo, te da un sentido de compromiso con la gente, te hace sentir útil como ser humano al tú usar tus sonidos y tu música para que otros de alguna manera sanen, porque eso es una sanación. Total, es una terapia. La música, yo creo que comprobadísimo está que la música te cambia totalmente. Claro. Te cambia y si te toca fibras, hace que tú puedas pasar de un día muy malo a una felicidad. No, imagínate que si yo he sido un loquito con esto de intentar experimentar con la música en mis pacientes. Mis jefes en esa clínica eran más locos al dejarme a mí hacerlo, pero ellos sentían que podían, tenían la confianza en mí y yo experimenté cosas increíbles. Yo en la clínica donde trabajé con neuropsicología hacía terapias de biorretroalimentación, midiendo la respuesta galvánica y la tensión y el ritmo cardíaco a través de la música, con inducción hipnótica, con piano y con guitarras. Luego, cuando llegó un equipo ruso de medición de ondas cerebrales, pude también determinar el comportamiento de ondas cuando se toca el piano, cuando se toca el bongo, teniendo en cuenta ciertos estados emocionales. En esos momentos, la respuesta del cerebro ante la música es fascinante. Es impresionante. Y cuando estuve en un importante hospital trabajando con pacientes psicóticos de larga distancia, que eso ya es otro nivel de patología, me acuerdo que la trabajadora social me dijo, pero eso es música ¿para qué? Dale el medicamento, ellos tienen que tomar el medicamento. Yo sé cuánto toman medicamentos, no, hace 30 años, pero si no lo toman se vuelven locos. No, ya están deteriorados y ya eso es un hecho. Ahora, mi relación hacia ellos no debe ser la de ustedes, que es tratarlo como un mueble de la casa. Yo por lo menos quiero intentar de la música que sientan emociones positivas, que se sientan mejor, que se sientan felices. Me los llevaba para el patio y les hacía música. Para sanarlos, no, pero para hacerlos sentir mejor, sí. Y ya con eso, y como terapeuta, estaba logrando lo que las pastillas en 30 años no lograban, que era sedarlos. Claro. Sí, no. Y no lo digo yo ni dices tú, lo dicen muchos estudios. Cualquier cantidad de estudios. De la música en general. Y yo pienso que una vida sin música es, no sé, yo soy muy melómano en eso. ¿Será que es imposible? No sé, yo una vez, recuerdo pequeño, había en una reunión familiar alguien, no el familiar mío, sino alguien cercano, que dijo que era una chica, ella no escuchaba música. Y yo, no sé, en ese momento me replanteé como que primera persona que yo escucho esto y me parece un poco, no sé, respetable, pero rarísimo. Porque quitarle la música a la vida, creo que todos, y no solamente a nivel de producción, o sea, como una música producida, sino que la naturaleza tiene música, por ejemplo. Y los pájaros cuando cantan, no sé, me pareció raro, no sé. Da conversación en música también. Exacto. De alguna manera. De hecho, se piensa que la creación del universo es a través del sonido, del primer om, de la vibración, y todo eso es música. Sí, por las ondas. Claro, por las ondas, exactamente. Yo me encontré también con un caso así, uno solo. Ajá.
un caso así de una niña que estábamos todos, yo trabajé con muchos niños haciendo musicoterapia, y la niña estaba aparte y yo le pregunté a mi compañera qué pasaba con ella, me decía que ella no le gustaba la música. Wow, qué extraño. Pero bueno, cada quien tiene su particularidad y todo eso es, por supuesto, respetable. Pero sí, así es. Para mí la música es una radiografía de nuestras emociones y se expresa de una manera mucho más evidente, por ejemplo, cuando analizamos nuestra playlist. Nuestra playlist musical constantemente va cambiando. A veces es súper hyper y está uno como que... Y yo creo que la música te puede definir como tu personalidad. Absolutamente. Entonces... Y hasta la personalidad de los establecimientos. Yo estuve trabajando en un establecimiento en el que me dijeron, mira, era nuevo, el concepto era fantástico, el concepto arquitectónico, la carta, todo era increíble y le faltaba la música. Y como me veían a mí inquieto con la música y con un cierto gusto musical, me dijeron, mira, coloca aquí la música que tú consideres que pueda atraer gente a este lugar. Es un concepto bohemio. Yo, pero por supuesto, entonces comencé a colocar son cubano cantado en africano por Richard Bona. Comencé a buscar música bien selecta, bien bacanísima, que hacía bailar, pero que no era lo común que escuchaban. Y todo se mantuvo en un ambiente súper artístico, súper bohemio. Entonces los dueños me dijeron en algún momento, como a los 3 meses me citaron, me dijeron, porque yo dije, me llamaron, me dijeron, vean que por ahí pusieron un vallenato un día y pusieron un reggaetón el otro día. Y yo, no, ¿cómo así? Yo le dije, necesito reunirme con usted. Yo, ¿qué está pasando? Albert, chévere lo que estás haciendo, si hay un movimiento chévere, llega gente culturalmente relevante, bacano, todo, pero no estás dando dinero, necesitamos vender. Se desesperaron, que es lo que los turcos, los árabes siempre enseñan, como que no esperes ganar la inversión en el primer año, tienes que solidificar el concepto y luego te vas a dar cuenta cómo te vuelves exclusivo y comienza a llegar el dinero. Bueno, en fin, ellos se desesperaron. Y cuando en el lugar comenzaron a colocar vallenato, reggaetón, no tengo nada contra esos géneros, pero para un concepto bohemio, ya esa música le está dando una identidad muy distinta a la que inicialmente tenía. Entonces, así como dices tú, las personas también tú puedes llegar a definirlas, aunque eso sería un preconcepto, pero puedes intuir por lo menos hasta sus gustos, hasta su personalidad, dependiendo de la música que escuchan. Sí, total. Sí, no, definirlo, sí, es muy apresurado lo que dije, pero digamos que sí puedes como tener una idea de sus gustos y su hasta, no sé, como su no personalidad, pero ciertos destellos de lo que crees tú o podrías interpretar de lo que es esa persona. Claro, a mí cuando he conocido, primo, ¿tú qué escuchas? Primo, yo soy vallenato. O sea, ya yo, de atrevido, valga la redundancia, me atrevo a intuir cosas de esa persona, de su personalidad que... Sí. No. Cierto, es como... De hecho, te voy a decir algo, ni la música. Vayamos a los pensamientos ideológicos. O los ponquetos. Los pensamientos... Yo soy pong. Ya yo sé que hay algo de anarquía ahí por ahí. La forma de vestir. Yo aquí en Colombia, yo he visto mucho, y ahora que regresé, tuve un tiempo fuera, hay como patrones de personalidades. Y no solo en música es una, pero hay otras cosas como que cómo vistes, cómo te expresas, cómo hablas y lo que reflejas de la sociedad. Todo eso son una radiografía de lo que somos nosotros, ¿cierto? Y tú debes saberlo por tu perfil psicológico. Por supuesto. Digamos que la vía hacia una persona, digamos, para una primera impresión es su vestimenta. Si te acercas un poco más, sus gustos musicales, sus tendencias. Si te acercas aún más, sus sueños, sus ideas. Y así hasta llegar de alguna forma al inconsciente, que ya es lo que contiene lo que en realidad es la persona. Pero sí, viene inicialmente de esa percepción que se da a través de lo que se filtra a través de sus gustos y sus tendencias. Total. Sí. Y yo a veces trato de como que cuando veo a alguien por ahí digo, ya sé más o menos cómo piensa y... Es increíble. Y hasta por quién va a votar. Entonces, esas cosas sí uno se va dando cuenta. Pero es que aquí no sé, aquí yo creo que, sobre todo en Colombia, en la media de la sociedad se instauró una cultura bastante fuerte. No quiero tocar ese tema, pero digamos que yo lo percibo desde mi punto de vista de muchas personas que ya yo sé por dónde van, sé cómo es, sé lo que les gusta, porque como que se creó ese discurso narrativo de la sociedad y de cómo deben comportarse en ciertos momentos.
Pero bueno, ese es otro tema. Quiero seguir por la música, que es, digamos, que lo que te decía yo ahorita, que para mí es fascinante la música, es un mundo bastante complejo y amplio. Y quería hablar un poco sobre, tú has pertenecido a bandas, Sí. has conformado, ahorita hablamos de una Doris Vespa. Claro que sí. Que es una gran banda, ya tiene sus años aquí en Barranquilla. Es mi primera banda como tal. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir primero con ellos y con todas las que has compartido en tu carrera como músico? Yo siempre he estado abierto. Cuando te decía esa primera experiencia que tuve con la música, fue con música tropical y luego me buscaron para tocar vallenato. Me acuerdo que fue porque me dijeron, mira, necesitamos un grupo para ir a viajar a Miami a tocar vallenato. Y yo, uy, voy para eso. Pero no pasó nada, pero igual seguí tocando y era chévere. Pues yo llegaba así como con los chavitos y la cosa y los chicos se quedaban como que, este man no parece vallenato, no sé qué, pero igual yo la ponía en el timbal y bacano y fue una experiencia chévere. Cuando llego a Doris, era como que también esa necesidad de hacer esa música con la que yo también crecí, que yo como barranquillero he crecido de todos géneros. Pero hubo una música que a mí me marcó, que fue la música de los 2000, entre el 99 y el 2000, los Rolling Stones, Korn, Limp Bizkit. Esa música me encantaba muchísimo. No tenía la oportunidad de hacerla aquí en la ciudad, pero con Doris, inicialmente eran los Tony Montana, con Yardi, con el Chamo. Él me mostró una música de Donovan, Jack, este man, el de Banana Pancake, Jack Johnson. Toda esta música chévere, los de Sublime, yo, wow, qué chévere, pero poniéndole mi toque con los bongos y cosas latinas, así. Entonces, bueno, esa experiencia fue magnífica, se me abrió otro mundo. Siempre he sido muy abierto en la música, no tengo ningún tipo de juicio o de prejuicio hacia ningún género. Lo que me molesta, y te lo digo así, es, independientemente del género, son el contenido de los mensajes. Siendo padre aún más. Me preocupa muchísimo porque es que la música, la gente cree que la música es algo con lo que tú usas cuando estás aburrido, cuando quieres irte de party o cuando quieres ir de un lugar a otro en el carro. No, la música es un elemento, componente cultural de altísimo impacto y se filtra en la mente de las personas y las lleva incluso a actuar de cierta manera. Entonces hay que tener consideración con la música que uno hace, con las canciones que uno hace, independientemente del género, con lo que estás cantando al mundo, porque hoy en día no hay ningún tipo de censura, la gente puede llegar, los niños, y consumir esa música, entonces bueno, no es bueno. Luego, seguí tocando, cuando conocí a Lin estaba tocando con un artista español. Antes de eso comencé a explorar las sonoridades un poco extrañas, fui al Festival Cervantino en México, hice una gira en México en el 2010, con un grupo que se llamaba 039, que era una fusión de ritmos también foráneos con música colombiana. Entonces la experiencia y los diferentes géneros me fueron nutriendo. Después de todo esto, hasta ahora, el 1 de diciembre lancé mi primera producción como solista, que se llama To the Moon and Back. Fue una canción que compuse o sea, no se la dediqué a Lina, que la compuse para que ella la cantara. Ella la incluyó en su álbum, pero luego yo le hice otra versión. Y mi música es más tribal house, es música electrónica con percusión. No es aleteo, no tengo nada contra aleteo. De hecho, tengo también una canción hecha con un amigo así con ese género. Pero mi género es más de las percusiones tribales africanas, así bien chéveres. No sé si, bueno, ponte un disparate aquí. Lo que obviamente tú tienes otro sonido, pero cuando hablas así, yo recuerdo mucho en lo que haces como Safri Duo, claro, en su momento. Claro que sí, tiene mucho de ahí también. No es que haya sido mi influencia, pero también obviamente me gocé mucho ¿cómo que se llama esa canción? Eso era un himno de percusión, eran puras percusiones. No, Comodo era de otro. Era de sí, Agostino, no estoy seguro. Pero bueno, esa canción fue una canción con la que crecimos y me encantaba porque era puras percusiones. Ya después se volvió tan comercial que era como que too much. Sí. Pero sí, si es de buscar una referencia, esa referencia es la que más se ajusta a lo que sería mi concepto. Aunque a mí me gusta más irme por el lado del techno. Me gusta más un poco el techno porque me parece que el techno es un género hipnótico. Me gusta ser consciente de crear cosas en la gente a través de la música y el techno me lo permite. No techno totalmente, como un techno tribal house, algo así sería mi género. Claro.
Qué bien cuando tú empiezas a encontrar tu sonido, pero yo creo que eso lo da la madurez. Por supuesto. Yo creo que tú has experimentado mucho crecer en un entorno como Barranquilla, bueno, mucha gente a veces dice por muy afán como que no, es que Barranquilla es lo mismo siempre. Yo no creo, yo estoy evolucionando. Podríamos diferir ahí con algunas personas que dicen eso. Yo pienso que Barranquilla, por lo que hablábamos ahorita antes de grabar, es una ciudad de mucha mezcla, de muchas culturas, de muchos ritmos, y eso ha hecho que nosotros crezcamos. Yo no sé, digamos, en mi biblioteca musical de la mente crecí con los boleros de mis abuelos, con el porro de mi abuela, que es sabanera, mi papá vallenato, mi mamá un poco más de rock de los 60 y 70. Y esa biblioteca musical hace que tú como persona te vayas definiendo, y yo creo que como músico más. ¿Cuándo empezaste tú no empezaste, o cuando tú te diste cuenta como que tiene el punto musical para encontrar lo que soy como artista y reflejarlo? Sí. Mira, quiero decir algo. Haber nacido en Barranquilla o vivir en Barranquilla y pertenecer a esta ciudad es un enorme privilegio, una gran bendición, man. Eso. Y si hablamos en lo musical, todos los contrastes musicales que se ven en esta ciudad son únicos. De hecho, Barranquilla y Cartagena son las únicas dos ciudades en todo el continente americano en donde se reprodujo el sucus africano. El sucus africano no existe en otro lugar, sino aquí y en Cartagena. Y nosotros lo que hicimos fue adoptar géneros. Mi abuelo era DJ, mi tío también. Y mi abuelo en el puerto de Puerto Colombia, porque él era allá, él recibía los primeros acetatos que llegaban y nosotros crecimos con eso. Y aunque no sepamos el nombre de la canción, por lo menos de una manera onomatopeica, escuchamos ahí y le damos el nombre y punto. Exacto. Y mi mamá grababa en Betamax los conciertos en esa época, o los videos musicales que salían en la televisión. Y yo me acuerdo que después de una canción del Joe venía Thriller de Michael Jackson, y después venía Diomedes, y después venía John Travolta, y todo eso creó una amalgama amplísima en mi mente como músico, como productor. ¿En qué momento siento que encuentro mi sonido? Primero, por lo que siempre me ha apasionado. La percusión, había instantes en las que yo simplemente, por ejemplo, a mí me decían, haz un ritmo sobre la mesa. Y es un ritmo particular que yo hago, lo voy a más o menos reproducir como... Se parece a un ritmo español, se parece a un ritmo africano. Es un ritmo que en realidad es básico, es un ritmo que es natural. Cuando tú a ese ritmo le colocas un tú sientes yo siento una cosa, es delicioso, me encanta hacerlo. Y tuve la oportunidad desde 2012 con mi gran amiga Dayana Márquez, que fundó el Royal House, que es una fiesta aquí de música electrónica, de tribal y también de guaracha y esto. Ella me dio la oportunidad de tocar ahí, y la primera vez que lo hice en el 2012, yo estaba tocando, no había ensayado nada porque eso no se ensaya, eso es el DJ la suelta y uno tiene que seguirlo. Y yo me llevé el set y yo, bueno, aquí lo sigo aquí, luego lo sigo aquí. En todo esto de la música uno tiene que ser bien atrevido y tener una sana confianza en uno mismo. Entonces yo empecé a tocar y ahí de repente se va la luz en el lugar, queda la fiesta así. Yo no paro, sigo. Cuando yo veo que se está demorando la luz en llegar, eso me dio como ya yo no puedo parar. O sea, esto no hay forma de hacerlo, que voy a continuar con esto. Y empecé a sacar fuerza y empecé el ritmo, a acelerarlo. Lo mantenía mucho, porque lo que hacen muchas personas cuando tocan música electrónica, percusionistas, lo que hacen es que comienzan a solear o a hacer cosas. No, eso saca a la gente. Uno tiene que ir también con ese patrón hipnótico que plantea el ritmo. Entonces yo empecé a darle. Cuando de repente, eso fue en Climandiaro, comenzó a llegar la luz, pero la luz vino de una manera sectorizada. Comenzó desde atrás hacia adelante a llegar así, como los bombillos se fueron prendiendo aquí, hasta que llegó el DJ y me pilló. Ese fue un momento único en mi vida y muy fantástico. Y lo que logré con ese muchacho y con toda esa gente que estaba ahí fue milagroso. Él comenzó como a interpretar, yo lo interpreté a él, y de repente él se lanza y el drop, eso fue una locura. Tanto que a mi amiga la felicitaron, le dijeron, mira, esa fiesta fue un éxito. Qué increíble que hayas apagado todo para que este chico hiciera ese show. Y ella dijo, no, que yo no apagué nada. La luz se fue en Puerto Colombia, como se va todo el tiempo. Sí, hubo ese clic sin esperarlo. Sin esperarlo, y claro. Eso fue lo que a mí me dio, como que si algún día yo hago música, voy a hacerlo con este género. Pero mira que eso es como un reflejo bastante importante de cómo es el ser humano. Me imagino, o sea, aquí a esa escala micro, pero a nivel macro,
cómo las cosas se crean y cómo las cosas se descubren quizás sin esperarlo. Totalmente. No sé, me imagino que el tipo que descubrió el fuego ni pensó descubrirlo, sino que se dio y, mira esto. Y así fue contigo a lo mejor. Exacto. En ese momento, lo que era como una crisis, como que en vez de tú, no sé, apagar. No hay sonido, lo siento, chao. Exacto. No, seguiste y dio ese clic así. Son cosas de Dios también, amigo. Son cosas de Dios, la verdad. Porque la luz pudo haberse demorado unas horas, media hora y... Sí, claro, o entrar en corto o alguna cosa. Estos fueron así. como unos 7 minutos. Y fue fantástico. Allá no hay planta. Eso fue que regresó la luz. Claro. Entonces yo dije, algún día voy a hacer mi música y va a ser así, pero he estado tan ocupado haciendo música, sobre todo para Lini, que había dejado siempre lo mío como a un lado. Yo, mi primera producción fue cuando nació Luna, hace 6 años, pero es la hora y esa producción está ahí guardada. Pero ya se materializó el 1 de diciembre una, y lo que viene ahora, viejo men, son como huevos de iguana, uno tras de otro. Estoy muy entusiasmado por eso, de hecho. Como 2 millones de pesos en butifarra. Exacto. Albert, antes de ir cerrando, porque podríamos aquí quedarnos 6 horas hablando, porque tienes cosas que hacer. Tranquilo. ¿Por qué The Kraken? Cuéntame esa historia para que la gente sepa un poco. Sí, eso me lo puso una amiga y fue bien loca la historia, pero en su momento ya después lo entendí. Y era porque yo puedo tocar 7 instrumentos al mismo tiempo. Entonces me identifico con ese monstruo marino. Porque el pulpo ya es como, el pulpo, ¿no? Pero el kraken me parece más interesante. Entonces, como puedo hacer esto, me identifico con eso. Mi logo es un pulpo, un kraken, pues. Y básicamente es eso. Okay. No es mayor explicación. Ok. Yo pienso que tú tienes que tener una capacidad mental de división, aunque no sé si será más instinto, porque con lo poco que sé de batería, si uno aprende a independizarse, pero es más que todo, no puedo explicarlo, sino que es rítmico. Tú cuando lo descubriste que podías hacer eso, ¿cuándo fue el momento que como que, hey, mira, son varios instrumentos y lo hago al mismo tiempo? Eso fue porque el baterista de un grupo en el que nos congregábamos por amor al arte en una pizzería se fue, y me tocó a mí también hacer su parte. Yo era percusionista, me tocó también ser baterista y uní ambos mundos. Y en una ocasión, en una clínica de percusión, en la que dije que cualquier persona, porque lo digo abiertamente y lo sostengo, cualquier persona puede aprender a hacer eso, porque así como también cualquier persona puede manejar un auto y hablar por teléfono al mismo tiempo, cualquier persona también puede automatizar ciertos patrones motrices y ejecutar aquí un solo, por ejemplo. Cualquier persona puede hacerlo. Cuando yo lo dije eso en esa clínica de percusión, casi me crucifican. No, ¿cómo así? No, pero que en serio sí se puede. Y sí, eso fue para esa época, como para el 2010. Precisamente fue cuando me llevaron a México, porque dijeron, hey, wow, yo quiero que vayas con nosotros y chévere. Y es por necedad, amigo. En realidad necedad, porque todo el mundo me decía que, hey, dedícate a la conga, dedícate al timbal, lo que sea, porque te vas a volver el que mucho abarca, poco aprieta, y un montón de mitos que lo que hacen es que lo condicionan a uno y lo limitan, y no es justo, man. Claro. Hay que tener confianza, sana confianza en uno, como te decía. Así es. No, muy bien ese consejo. Albert, de verdad estoy encantado de hablar contigo. Como te digo, para mí es un placer. Ahí están llamándolo ya. Para mí es un placer que hayas venido acá. Yo lo había pagado, pero no, fresco. Y que te hayas sentado a compartir tu vida, tu experiencia, todo lo que viene. Cuéntale a la gente, antes de despedirnos, qué viene para ti, qué pueden esperar, qué hay cosas por ahí para que más o menos sepan. ¿Hay alguna cámara a la que deba decirlo o te lo digo a ti? La cámara te la doy ahorita, dímelo a mí. Bueno, te lo digo, pues. Ok. Antes de llegar a ese punto, tú me hayas preguntado algo que no quiero que se me escape. Y es, ¿cómo haces con los niños, con todas tantas cosas que tienes para poder cumplir, para poder hacer que las cosas pasen de alguna manera? Esto me ayuda muchísimo. Una agenda, brother. Eso es importante. A veces las personas dicen, no, que tengo ansiedad, que no puedo dormir la noche, pero es que tiene un montón de cosas que si no las pones en evidencia y las ves y las resuelves y las distribuyes en el tiempo, te van a consumir ellas a ti. Consume energía vital como no tienes idea. Entonces, ¿qué se vienen? Se vienen 2 cosas bien chéveres. Primero, mi EP, ¿ok? De 4 canciones. Viene pronto. El álbum de Lini, que ya también está listo. Estoy muy feliz por eso. Como te digo, este es el año de hacer que las cosas pasen. Y también nuestro sello disquero, que cada vez te doy una tarjetita aquí. Claro que sí. Te doy otra a tu compañero para que la tengan ahí. Ahí escanean y se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Queremos también generar impacto social. No queremos ser simplemente artistas y que
que quieren ser famosos y punto, no, también queremos que otros lo sean, queremos que otros también tengan la oportunidad de tener sus videos y su música en YouTube. En el sello yo digo que si no tienes cómo pagar eso, no importa, nosotros nos encargamos de todos los gastos del video, de música y todo eso. Obviamente al momento de las regalías nosotros tendríamos una compensación de esa parte. Al final es un acto de fe igualmente. Y algo bien interesante que se viene también es mi primer libro. Se llama La Hiperrealidad. Y se trata de experiencias ocurridas en estados de conciencia alterada con hongos alucinógenos, ayahuasca, DMT y LSD. Todo esto en un contexto terapéutico. Okay. La hiperrealidad se va a llamar mi libro. Se llama porque ya lo empecé y en algún momento de este año va a salir. Obviamente te lo voy a compartir. Súper. Me encanta eso y bueno, hay que prometer que el próximo episodio que nos volvamos a ver, porque eso es lo bueno de los podcasts que son capítulos. Tú hoy escribiste uno, pero mañana vas a escribir otro y vas a plasmarlo aquí. Claro. Y podemos hablar 15,000 veces si nos permites. Fantástico. Hablaremos de eso. Y yo lo que decía la cámara es que siempre al final... este podcast es solamente plasmar historias y que cada quien tome lo que quiere. Pero sí trato de decirle a los artistas que vienen acá que si hay algún consejo o algunas palabras que quieran decirle para esa persona o esas personas que te ven a ti como un referente de ejemplo a seguir o como quieran tomarlo, ahí está esa cámara y el micrófono para que digas lo que tú quieras decirles. Perfecto. Ok. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Albert Pérez. Soy artista, soy psicólogo. Y pienso que, al igual que ustedes, podría ser algo también que en su momento quisiera hacer. Con esto me refiero y tomo como por ejemplo a los artistas del Renacimiento, por ejemplo, que eran matemáticos, físicos, músicos, astrólogos, de todo, y del medioevo también. Siempre ha habido una inquietud por llevar al límite nuestras capacidades, porque no estamos limitados. La modernización nos llevó como a delimitar nuestros oficios y con ello también estamos delimitando nuestro talento y nuestras capacidades. No hagan eso. Ahora con la época del YouTube, con la época del Google, con la época de todas estas plataformas, nos están permitiendo algo único en toda la historia de la humanidad y es poder acceder a muchos conocimientos, es poder acceder incluso a conocernos a nosotros mismos a través de toda esta espiritualidad que hay últimamente, que es fantástica. Entonces, lo que les digo es, inviertan su tiempo en ser mejores, en ser capaces de lo que no creen que son capaces, porque hay muchos mitos en la sociedad. De que el que cabecea no puede meter el gol, que el que mucho abarca, poco aprieta. Todos esos son mitos, cosas sin trascendencia, cosas obsoletas. Ahora mismo el ser humano, y desde siempre ha tenido, pero ahora mismo el ser humano es consciente de tener la capacidad de ser lo que quiera hacer, de llevar el límite de sus capacidades. Háganlo, confíen en sí mismos, traten de soñar en silencio, de pronto tengan uno que otro confidente al que le cuente su sueño y que sepan que se lo va a alimentar, pero confíen mucho en ustedes mismos, cocinen las cosas en silencio y de repente láncenlas y sientan la satisfacción de hacer que las cosas pasen. No hay nada mejor que eso. Albert, muchísimas gracias, hermano. Aquí siempre es tu casa, lo que necesites a la orden. Excelente. Y gracias por compartir tu historia. Espero que la hayas pasado genial. Demasiado. Muy lindo esto. Y que bueno, nada, ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas y espero verte pronto. Con el favor de Dios. Gracias a Albert y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí. Esta gran conversación y este nuevo episodio de La Esquina Podcast. Recuerden que el pago para nosotros es que te suscribas. Si eres una persona que te gustan estas grandes conversaciones y estas historias de vida, acá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Te suscribe, activa las notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo episodio, tú estés atento o atenta para que puedas ver estas conversaciones y estos espacios tan maravillosos con grandes invitados. También a la gente que nos escucha en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, 11 plataformas en audio. Recuerda que nos puedes escuchar mientras estás cocinando, mientras vas de camino al trabajo o mientras haces cualquier actividad. Solamente nos escuchas y de verdad valoramos mucho esto y la gente que está en Spotify puede calificar el podcast. Si te gusta, dale 5 estrellas y nos haces posicionar mucho más para llegar a muchos más invitados y personas interesadas. También darle gracias a Eduardo Sean Contenidos Digitales, el mejor estudio de Barranquilla. Yo sé que tú tienes muchas ideas y quieres plasmarlas en videos o en fotografías.
Si quieres hacerlo, hazlo con los mejores. Todos los equipos, todos los juguetes y toda la mejor producción y el talento humano para que tengas el mejor servicio tanto para tu proyecto como para tu empresa. Así que muchísimas gracias a ellos. Y pues nada, ya saben, tenemos los miembros activos para que si quieres apoyarnos mensualmente con una suma de 10,000 pesitos para que nos apoyes y sigamos creciendo, ahí está, te unes y tienes contenido exclusivo. Él es Albert de Kraken Pérez, un gran músico, gran ser humano. Yo soy Andy Alonso, esta es La Esquina Podcast y recuerda, como les digo a todos, pórtense bien, cójanla suave y nos vemos en un próximo episodio de La Esquina Podcast. Hablamos.